Síguenos en nuestro canal de YouTube, tenemos más audios de tu interés. Necesita enseñar a sus hijos finanzas personales. Si me sigues, sabrás el camino que voy. Si eres un novato aquí, te lo explicaré brevemente. La educación financiera sin una base es la base, y el sufrimiento de la próxima generación está sufriendo de muchas formas y colores, o haga cosas que no los hagan felices para que puedan sobrevivir. O deuda. O ahorro cero. La investigación muestra que del 80 al 90% de la población ahorra menos de 1.000 euros, muchos de los cuales son cero. O ninguna inversión rentable puede generar más dinero. O poco control sobre su propio futuro, deben trabajar como esclavos para pagar las deudas. O cultura del subsidio, siempre habrá políticos en busca de votos, y prometen solucionar esta situación sacando dinero de los ricos para repartirlo entre los pobres. Bueno, cuando hago estas preguntas, es como abrir una caja de Pandora. En definitiva, con algunos insultos y reproches, me dijeron que los niños no tienen que preocuparse por estas cosas, los niños deben jugar, descubrir la vida, interactuar con otros niños, interactuar con la naturaleza, etc. Eso es lo que realmente importa, sin saber qué tienen que ver con el salario. Cuán correctos son y cuán ignorantes son al mismo tiempo. ¿No lo crees? ¿Sabes que el principal motivo de las peticiones de divorcio en España, en gran parte, es por motivos económicos, básicamente por falta de fondos? Gracioso. Dije que si quieres niños, la próxima vez que quieras darles algo, no un mal videojuego, lo único que tienes que lograr es meterlos en problemas y darles un libro. ¿Qué libro? El hombre más rico de Babilonia, por ejemplo. Si también eres de esas personas que aspiran a ser el mejor papá del mundo, no te quedes ahí, no te lo des, lean juntos, estudien, comenten. Nada mejor para un niño que esos buenos recuerdos del día en que nuestro tiempo está llegando a su fin y él tiene que caminar solo por el camino, lo sé por mi propia experiencia. También te puede interesar o qué es un fondo de emergencia y por qué deberías crear el tuyo propio o cómo desarrollar y usar un estado financiero personal o la Revolut. Adiós a los bancos tradicionales o qué es y cómo encontrar un buen asesor financiero, cómo enseñar finanzas personales a los niños. La educación financiera de los niños es un tema delicado, como cualquier otro. Tenemos que hacerlo con la mano izquierda, de manera creativa, sin aburrirlos. Todos sabemos que la capacidad de atención de los niños es no como los adultos, bueno, depende del adulto. No se trata de hablar de números, multiplicaciones y presupuestos. Los niños aprenden jugando, por eso a través de los juegos es la mejor forma de sembrar las semillas de los principales conceptos que componen las finanzas personales de los niños. Habiendo dicho eso, no te preguntas cuáles son estos conceptos. ¿Cuáles son los principales conceptos que componen las finanzas personales de los niños? Básicamente tenemos que enseñarles qué es el dinero, cómo se gana, cómo se gasta, cómo se ahorra, cómo se invierte y por qué es importante saber gestionarlo. Enseñar a los niños sobre finanzas personales. Ya hemos mencionado que para enseñar algo a los niños, debes hacerlo de una manera divertida. Cuando se trata de finanzas personales y educación financiera, esto es aún más importante ya que estos temas no son particularmente atractivos para la mayoría de los niños, aunque siempre hay excepciones. Estos son algunos consejos. El ejemplo es la mejor técnica. Los niños aprenden de lo que ven, por eso es tan importante ser un buen ejemplo. Si nuestros hijos nos ven registrando ingresos y gastos, presupuestando, planificando las finanzas, ahorrando, invirtiendo, saliendo de deudas, ¿qué crees que harán? En la mayoría de los casos lo mismo que nosotros. Así que ya sabes, si quieres generar buenos hábitos financieros en tus hijos, predica con el ejemplo. No seas de los que dicen, haz lo que digo, pero no lo que hago, y se mantienen tan amplios. Hablar de dinero en España está mal visto. Hablar de dinero, es un tema tabú, es casi como porno. Esto es impensable en otras culturas, especialmente la anglosajona. ¿Qué tiene de malo hablar con los niños sobre el dinero? Si vas a un cajero automático o al banco, enséñales que no te lo dan, que tienes que trabajar o invertir y estar preparado para perderlo para conseguirlo. Enséñeles que el dinero es una recompensa por el valor proporcionado a la sociedad. Si somos muy valiosos,
ayudamos a mucha gente a resolver un problema importante, ganaremos mucho dinero, de lo contrario no ganaremos tanto. Hágales ver que el dinero en sí mismo no tiene valor, el valor real es lo que se puede adquirir con él. Entre estas cosas, la más importante es la libertad. Ser capaz de ser diferente, no seguir las reglas establecidas, salir de la manada, irse de vacaciones cuando todos han vuelto al trabajo, vivir de la mejor manera posible cuando todos están en crisis. Pagos. Una forma muy visual de enseñar a los niños a casa la economía es pagar. De vez en cuando lleva a tus hijos contigo el día que necesites realizar el pago en el ayuntamiento, finca, etc. Enséñales que para vivir como tú tienes que pagar muchas cosas, tener una casa, tener agua, luz, sacar basura, incluso para que puedan usar las aceras para andar en bicicleta. ¿Cómo ahorrar en la cultura de sus hijos? Puedes empezar pagándoles según su edad siempre que mantengan un registro de sus gastos. No solo eso, tienes que enseñarles que no pueden gastar todo su salario. Siempre hay que destinar una parte para ahorrar, otra para inversión y otra para personas que no pueden hacerlo por sí mismas. Si desarrollan el hábito, sus hijos no tendrán que esperar a recibir una pensión de jubilación. ¿Por qué no? Muy sencillo, con este sencillo método habrás conseguido la independencia económica mucho antes de jubilarte. Gestión y gasto inteligente. Una técnica que le ayudará a aprender muy bien cómo utilizar el dinero inteligente es variar la frecuencia con la que lo paga, primero cada semana, luego cada 15 días y finalmente una vez al mes. Así que tienen que aprender a manejarse a sí mismos para recibir el próximo cheque de pago. Sin embargo, no sea amable y déles dinero si se les acaba antes del próximo pago. Esto es muy negativo y puede crear creencias dañinas. Sé que no es fácil, pero bueno, nadie dijo que ser padres y criar económicamente a nuestros hijos cosían y cantaban. A veces tiene que ser difícil por el bien común. Temas importantes en la enseñanza de las finanzas personales a los niños. Creo firmemente que con el enfoque correcto, casi todos los temas relacionados con las finanzas personales y la educación financiera se pueden discutir con los niños. Dicho esto, todo lo que tienes que hacer es personalizar el contenido y aprender las técnicas necesarias para que la tarea sea divertida, dinámica y fácil de entender. Entre los temas podemos discutir, ¿o qué es y de dónde viene el dinero? O ingresos o gastos o pagos o ahorros o manejo efectivo, bancos o impuestos, emprendimiento y financiamiento para la niñez. Este es un tema que genera mucha polémica a quienes los recolectaron para un libro. ¿Qué les parece? Es como una película de terror. Sí, da miedo que esas personas estén en posiciones de responsabilidad educativa. Si quieres profundizar, puedes ver la entrevista a María Jesús Soto, autora del libro criticado en el video, que por cierto se convirtió en un bestseller gracias a Lorena, la política progresista. En mi opinión, es necesario fomentar el emprendimiento entre nuestros hijos para que creen riqueza y no amen el subsidio. Lo que le falta a un adolescente que le pregunta a su vecino si necesita que alguien le corte el césped y cuando termina el trabajo le pagan por ello, yo lo hice. ¿Qué le falta al dinero? Ganas, compras una videoconsola usada y la alquilas por días o semanas. También puedes hacerlo en bici. ¿Hay algo de malo en aprender cómo funciona la economía de mercado? Sé de lo que estamos hablando que incomoda a mucha gente. No soy profeta, todos con sus hijos hacen todo lo posible. Hablamos de ello o les enseñamos que ellos también pueden ser funcionarios y disfrutar de 2 bonificaciones al año o incluso trabajar para otra persona en una fábrica. No veo un futuro para este último en mucho tiempo. Finalmente, rompamos el tabú existente y hablemos abiertamente con nuestros niños y jóvenes sobre el dinero. Finanzas personales, economía, etc. Es una realidad a la que debes enfrentarte todos los días para prepararte mejor para la batalla. Para terminar te dejo 6 pasos para enseñar a los niños sobre finanzas personales. Alejandro Saracho, especialista en finanzas personales y empresariales y autor de varios libros, comparte los 6 pasos en los que los padres deben enfocarse para que sus hijos aprendan sobre finanzas personales. 1. Conceptos básicos. Explique a sus hijos cuántos grados hay y cuántas monedas cuán equivalentes son. Saracho explica, por ejemplo, les puedes decir cuántas monedas de 10 pesos se necesitan para recolectar 150 pesos,
o cómo convertir dinero en productos y servicios, y usar 10 pesos para explicar qué comprar para saber qué es lo que está comprando. Poder. 2. Ganar dinero. Es importante enseñar a los niños que el dinero no proviene de la magia. Necesita explicar cómo es su trabajo, qué hace y cómo crea valor por su dinero. Necesitan saber trabajar y vender. Una forma fácil de hacerlo es enseñarles a lavar el coche, sacar la basura, bañar al animal para lucrar o vender un producto que esté de moda entre sus amigos. 3. Administre el dinero, no importa cuánto gane, sino lo que haga con el dinero que marca la diferencia. El secreto está en la gestión del dinero, que implica, primero, el control de los gastos, es decir, no comprar para comprar. Segundo, la simplificación, que se refiere a comprar lo realmente necesario o planificado, de ahí la planificación que un presupuesto de gastos y finalmente la administración. Para saber dónde destinar los recursos disponibles, comentó Alejandro Saracho. Puede establecer una meta para sus hijos, como, ve un juguete o una experiencia que quieran. Puede planificar con ellos la frecuencia con la que bañarán al animal y explicarles que si gastan algo más en el proceso, debe ver de dónde pueden obtener la mayor cantidad de dinero. Así se enseña la importancia de hacer un presupuesto, mantener al día los gastos y, sobre todo, gestionarlos, comenta el experto. 4. Inversión. Si desea que un niño sea económicamente libre, debe aprender a invertir su dinero. Cuanto más joven aprendas, más rápido llegarás allí. Se les debe explicar los conceptos básicos de inversión y una buena práctica es enseñarles cómo invertir en CETES para niños. Cuando el niño recibe su dinero semanal, una parte se reserva para inversiones y se deposita en CETES, en el banco o vía el portal. Este es un gran incentivo para los pequeños que ven crecer su dinero, porque los motivará a medida que crecen, dijo Saracho. 5. Gestión de la deuda. La deuda es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. Cuanto más rápido aprendan los niños cómo funcionan las deudas, mejor. Alejandro Saracho recomienda, entre otras cosas, enseñar a los niños a medir sus impulsos de pedir prestado y hacerles entender que cada vez que piden dinero, reciben el 10% para pagar su pago semanal. Aunque es una opción difícil, será de gran beneficio para los niños con el tiempo. 6. Educación financiera. Es importante que los niños aprendan sobre sus finanzas desde el principio a través de cursos y talleres. Cuando crecen y necesitan tomar decisiones importantes, tienen las herramientas para aprovechar las oportunidades y ser conscientes de que se avecina una decisión.